Muy buenos días, amados hermanos. Le damos gracias, toda gloria, honra y poder a nuestro Padre Celestial, quien nos permite contar con este hermoso tiempo en sus manos. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que has hecho, Señor. Gracias por este nuevo día, gracias por este nuevo amanecer. Gracias, Señor, por todas las dificultades que tenemos, por los problemas, Señor, por la tribulación. Gracias, Señor, porque tú, a pesar de que nosotros no te podamos ver, sabemos que estás ahí, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, quien nos acompaña de día y de noche, quien nos edifica, quien nos da discernimiento, quien nos enseña, quien nos redarguye. Gracias, Señor, por ese magnífico, precioso e inigualable regalo que nos diste, Señor. Gracias, amado Rey, por este hermoso grupo, por este hermoso tiempo, Señor. Disponemos de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra alma, de todas nuestras fuerzas, Señor, para recibir de tu palabra, para buscar de ti. Agradecemos, Señor, por cada uno de mis hermanos, por los que escucharán este audio. Hasta donde tú permitas que llegue, así llegará, Señor. Pon en sus corazones la disposición para recibir la palabra del día de hoy. Gracias, Padre Celestial. Nuevamente nos ponemos en pos de ti para recibir y edificarnos en la palabra. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, muy buenos días nuevamente. Qué gusto y privilegio el poder contar con este hermoso tiempo en el que podemos edificarnos de la palabra de Dios, en el que podemos buscar de nuestro amado Rey, en el que sentimos y nos damos cuenta que definitivamente no somos nada, nada sin Él. Hemos venido estudiando el libro de Mateo. Verdaderamente ha sido un gozo para mí y espero que para todos ustedes el disfrutar de estas hermosas enseñanzas nos han edificado mucho y hoy no va a ser la excepción. Recordemos rápidamente que hemos venido estudiando el capítulo número 5. El último estudio que realizamos lo realizamos sobre la justicia y las escrituras. Estuvimos enfocados en el capítulo 5, en los versículos 17 al 20, en donde básicamente lo que aprendimos fue cómo Cristo se enfocó en la ley, en que Él no había venido a abolir la ley ni las escrituras, ni el Nuevo Testamento venía a reemplazar el Antiguo Testamento, sino que Cristo venía a ser el cumplimiento de las promesas, de las profecías del Antiguo Testamento. Recordemos, toda la Biblia está enfocada en Cristo, toda, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Habíamos hablado que después de esta hermosa enseñanza de Jesús y la ley, iban a venir una serie de enseñanzas, de estudios por parte del Señor Jesús en el gran discurso que es el Sermón del Monte, que es lo que hemos venido estudiando. Y esas enseñanzas iban a estar enfocadas en la justicia y la moralidad que enseña nuestro amado Padre Celestial. Digamos que Cristo ha dado una gran introducción para poder explicar a las personas de la época y a nosotros claramente hoy en día la importancia de entender verdaderamente las escrituras, de no malinterpretar lo que dice en ella. Por eso, la justicia y la moralidad que están descritas desde el capítulo 5 de Mateo, de los versículos 21 al 48, nos traen 5 grandes enseñanzas. Hoy vamos a ver la primera enseñanza respecto a la moralidad. Recordemos que en el tema de la moralidad nosotros aprendíamos en nuestras enseñanzas anteriores que Cristo, al mandarnos a nosotros ser la luz del mundo,
Él se revelaba a nosotros en tres sentidos: en el sentido intelectual, en el sentido moral y en el sentido práctico. El sentido de la moral se refería a que nosotros debemos reflejar la santidad y pureza de Cristo. Por eso la importancia de poder entender y digamos que introducir dentro de nuestras vidas el Evangelio, que no solamente es hablarlo, porque hablarlo es muy bonito, pero debemos practicarlo. Si no lo practicamos, si no practicamos esa moralidad de la que hablamos, pues básicamente no estamos haciendo nada. Ese era el problema con los fariseos, que ellos hablaban cosas muy bonitas, buenas, pero verdaderamente no practicaban absolutamente nada de lo que decían. Hoy vamos a aprender cómo debemos practicar, que no solamente es el hablar, sino el hacer. Entonces, el primero o la primera de estas enseñanzas respecto a la moralidad es lo titulado en la palabra en el capítulo 5 de los versículos 21 al 26. En sus Biblias, si ustedes van, encontrarán un título que se llama o dice Jesús y la ira. Vamos a encontrar ese apartado. Ese mismo apartado lo vamos a poder encontrar en el libro de Lucas, en el capítulo 12, de los versículos 57 al 59. Pero como estamos estudiando la visión de Mateo, nos vamos a enfocar en la posición que nos describe Mateo, ¿de acuerdo? Vamos a leer las escrituras y con la ayuda de Dios vamos a interpretar lo que Cristo nos dejó. Versículo 21 de Mateo 5. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto, que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Amén. Bueno, amados hermanos, esta es una muy hermosa enseñanza, verdaderamente hay mucho que aprender, muchísimo. Vamos a intentar hacerlo de la manera más explícita y más fácil pues de comprender. Volvamos a leer el versículo 21 para ir desarrollando nuestro tema sobre Jesús y la ira. La enseñanza de hoy es muy importante porque tenemos que aprender que no solamente cuando matamos lo decimos o lo hacemos en una forma física. En esta enseñanza Jesús nos va a mostrar que el asesinato no solo ocurre cuando le quito la vida física a alguien, sino cuando mi sentir dentro de mí desea ese mismo estado. Va más allá de lo que inicialmente se puede llegar a interpretar. Dice el versículo 21, oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Bueno, con esta enseñanza, Jesús nos introduce a la explicación de lo que los judíos anteriormente habían oído. Fíjense que comienza el versículo con oísteis. Esto ellos lo habían oído como enseñanza, pero la verdad era que no lo habían entendido.
puesto que su interpretación pues estaba limitada al pensamiento humano, ¿cierto? Estamos hablando de los judíos, más explícitamente de los fariseos, mas no a la enseñanza que viene de qué? Del Espíritu, la cual siempre nos edifica, nos instruye, nos redarguye, nos consuela. Hay una diferencia en cuando yo interpreto las escrituras en mi carne, ¿sí? En mis pensamientos humanos, a cuando el Espíritu es el que me revela en la interpretación de la palabra. Son dos cosas muy diferentes. A lo primero que se refiere Cristo es el mandamiento de no matar. Este mandamiento, amados hermanos, lo encontramos en el libro de Éxodo. Vamos rápidamente al libro de Éxodo, al capítulo 20, perdón, y al versículo 13. Aquí vamos a encontrar los mandamientos. Todo el capítulo 20 está enfocado en los mandamientos. El versículo 13 nos dice, no matarás. Ese es el sexto mandamiento. Hoy no nos vamos a enfocar en los mandamientos, sino en el que se está refiriendo Cristo, que es el sexto mandamiento referente a la muerte. Este sexto mandamiento enfatiza que nadie tiene la potestad de quitarle la vida a otra persona, puesto que la pena por este acto antiguamente era la misma. Ustedes recordarán de pronto la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Entonces, la muerte era la pena por matar a otra persona. Esto sucedía, y hay que aclarar esto, que esta pena de muerte se daba cuando la otra persona le quitaba la vida a otra, valga la redundancia, intencionalmente. Porque ocurría que de pronto la persona podía quitarle la vida a otra persona, pero sin querer, o sea, un accidente. En ese momento, la pena por matar a una persona involuntariamente era el destierro. Pero acá Cristo está enfocado cuando la persona quiere quitarle la vida a otra, cuando va y se la quita. La pena es la misma muerte. Si nosotros vamos al mismo libro de Éxodo un poco más adelante, al capítulo 21, al versículo 12, eh, Dios le da a Moisés unas leyes sobre los actos de violencia. Y en el versículo 12 describe el castigo por el quitar la vida. Dice, el que hiere a alguno haciéndole así morir, él morirá. O sea, el que mata a una persona de esa misma forma, pues será recompensado. O sea, ¿con qué? Con la muerte. Y fijémonos que eso ya venía desde mucho antes. Por eso Dios había prohibido guardar ese tipo de situaciones y de circunstancias en nuestro corazón. Si nosotros vamos al libro de Génesis, al capítulo 9 y leemos el versículo número 6, leemos, dice, el que derramare sangre de hombre, miren, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Vemos acá cómo lo que nosotros hacemos repercute en nuestra misma vida. Hay veces decimos, Dios mío, por ejemplo, una relación de pareja y la pareja nos es infiel. Nosotros muchas veces decimos, pero ¿por qué? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que me sucedió? ¿Por qué me pasó? Y de pronto si reflexionamos dentro de nuestro corazoncito, dentro de nuestros pensamientos y hacemos una retrospectiva de lo que hemos hecho en nuestra vida, podemos llegar a encontrar que nosotros pudimos haberle hecho lo mismo, de pronto no a esa persona, pero sí a otra pareja con la que hubiésemos estado. Eso sucede mucho cuando uno está en el mundo, ¿no? Entonces, a una persona sí la valoramos, pero esa persona nos paga mal, pero resulta que nosotros anteriormente ya habíamos lastimado a otras personas. Entonces, pues, ¿cuál es el pago? Pues eso mismo que yo había sembrado.
Eso es lo que nos está diciendo acá la palabra. Eso es lo que antiguamente se interpretaba. Este era el juicio por matar voluntariamente. Sería juzgado de la misma manera. Pero el siguiente versículo, el 22 de Mateo 5, nos amplía mucho más esta simple interpretación humana. O sea, lo primero que está diciendo Jesús es, ¿oísteis que fue dicho a los antiguos? No matarás. ¿Sí? Oísteis. ¿Sabes que se te ordenó que no mataras? Y que cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Cuál es el juicio? Pues la misma muerte. Pero el versículo 22, miren cómo amplía Cristo este acto de matar. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Este versículo nos va a traer muchísima enseñanza y nos vamos a tomar un poco de tiempo para poderlo explicar. Cristo recalca que con el solo hecho de que una persona anide en su corazón, ya sea ira o enojo o cualquier otro, él mismo se está enjuiciando al nivel de la muerte. Entonces fíjense que no solamente es ir y quitarle la vida, no, es el solo hecho de yo pensarlo. Y nos está llamando a que no dejemos anidar en nuestro corazón ese tipo de sentimientos. Por eso la palabra es muy clara. ¿Qué dice la palabra? Airéis, pero no pequéis. Cuando dejamos que la ira se torne en un sentimiento que no podemos controlar, estamos deseando la muerte de nuestro prójimo, lo cual es lo mismo, o sea, como si lo matáramos. ¿Sí? Miren, miren la profundidad de lo que está explicando el Señor Jesús. Jesús nos exhorta que ni siquiera le digamos necio a una persona, porque nosotros muchas veces lanzamos palabras y no sabemos ni siquiera lo que estamos diciendo, lo que estamos hablando. Para los que no saben, la palabra necio es una palabra que se usa para maldecir. Es una palabra griega la cual se refiere a maldito. Cuando una persona le está diciendo, por ejemplo, muchas veces le decimos a nuestros hijos, no sea necio. El necio se refiere a una persona que está maldita, que está maldecida. Debemos tener muchísimo, pero muchísimo cuidado con lo que expresamos, porque muchas veces no sabemos lo que estamos diciendo. Y por eso es que nosotros mismos nos condenamos sin saber, sin saber. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor. Fíjense que nos exhorta a que no lancemos ni siquiera palabras de juicio, ¿sí? En el que nuestra intención sea aplastar al otro, hacerlo sentir mal, porque es como si lo estuviéramos, ¿qué? Asesinando. Increíble la profundidad, lo que nos enseña la palabra, es hermoso. Con esto Cristo, amados hermanos, nos explica que las raíces del abuso verbal, ¿cierto? De las palabras, vienen de los mismos motivos pecaminosos que hay dentro de nosotros, ¿no? Dice que la palabra que de lo profundo del corazón habla la boca. Eso es a lo que se refiere el Señor Jesucristo. Si yo mato a alguien es porque en mi corazón y dentro de mí eso es lo que había, muerte. Por eso no nos podemos dejar controlar por esos deseos de la carne, por esos impulsos, por todo, digamos que ese mal que tenemos nosotros en sí mismos y pues que exteriorizamos por medio del pecado. Entonces no nos podemos dejar ganar de la ira, del odio,
porque todo eso va a conducir al asesinato. Acá hay algo muy importante y es que nuestra actitud interna es lo que en realidad prohíbe la ley. Eso es lo que, por eso el Señor Jesús les decía que no entendían nada y que eran unos hipócritas, porque hablaban de no matar a la gente, pero dentro de sus corazones sí lo querían hacer. Es esa actitud dentro de nosotros hacia los demás. Fíjense que la ley en sí no era mala, esto lo explicamos en la enseñanza anterior. La ley no es mala. Lo que pasa es que la ley nos evidencia que nosotros somos malos. Porque, por ejemplo, en un abusivo insulto, eso lleva el mismo tipo de culpabilidad moral que un acto de asesinato. Increíble, pero así es. Claro, pero nosotros estamos nublados porque se nos llena nuestra cabeza, nuestro ser de ira, de odio, de rabia, de dolor, de tristeza y terminamos haciendo eso. Y no muchas veces solamente contra el prójimo, sino contra nosotros mismos. Por ejemplo, las personas que desafortunadamente han tomado la decisión de quitarse la vida, se asesinan ellas mismas, ¿m? Sin entender que no han pasado por un proceso de sanidad interior. Ese tema lo está tocando nuestro hermano Alexander. Debemos tener mucho, mucho cuidado con eso. También Cristo hace referencia en que nadie deberá llamar a otro fatuo. Ya vimos que nadie deberá llamar necio. Ahora vemos otra palabra muy importante que es fatuo. Esta palabra, amados hermanos, era empleada para despreciar al otro, para tratarlo como estúpido, como tonto, como falto de conocimiento. En arameo se usaba la palabra raka y se entendía por idiota. Entonces, aquí nos está diciendo el Señor Jesús que nosotros no debemos ni siquiera llamar a una persona así, que cuando lo hacemos estamos anidando odio, ira y rabia contra esa persona. Cuando yo le digo, usted es un estúpido, usted, usted es un tonto, esas son palabras que no usa un cristiano. Son palabras que debemos sacar de nuestro lenguaje, pero sobre todo que debemos sacar de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque es como si yo asesinara a la persona. Sin que ya entendemos más el tema de la moralidad y de lo que quiere Cristo dentro de nosotros. Jesús nos dice que esta persona será expuesta al infierno de fuego. Y lo que sigue, amados hermanos, sí que es importante y vamos a estudiar un poquito de dónde viene esa interpretación del infierno y del fuego. Miren que todo tiene una razón de ser, la cual indica una muerte en tormento con dolor, con sufrimiento. Y esto se debe a algo que sucedió anteriormente y por eso se le dio el nombre básicamente de infierno, por eso se le dio el nombre de Gemá, de que todo el que va ahí va a sufrir. Es muy importante verdaderamente que podamos estudiar esta parte de la palabra. Entonces, básicamente, para poder entender por qué el infierno es comparado con tormento, con dolor, con sufrimiento, sucede que anteriormente había un valle que se llamaba el Valle de Tofet. Ese valle normalmente queda, eso queda al suroriente de Jerusalén. En este valle se sacrificaban los niños a Moloc, un dios pagano, dios del dinero. Tofet viene de la palabra tambor. ¿Y qué sucedía? Que como sacrificaban los niños a Moloc, la forma en que los sacrificaban eran que los ponían, hagan de cuenta como una parrilla cuando se hace un asado, y los ponían ahí, bebecitos.
Miren, esto suena increíble, pero es que esto es verdad. Lean la palabra y se van a dar cuenta que es verdad. Los niños los ponían ahí prácticamente a que se asaran, los quemaban, los sacrificaban, se los daban a este supuesto dios Moloch. Es que es terrible. El fuego los consumía. ¿Y qué sucedía? Que al tocar los tambores, las personas que hacían esto, pues digamos que minimizaban los gritos de dolor, de sufrimiento, de tormento de esos niños que estaban siendo quemados y sacrificados. Es algo terrible. El humano definitivamente cuando está lejos de Dios, las atrocidades que es capaz de hacer es incomparable, es muy triste, es muy triste. Entonces, por eso ese valle se llamaba así, Tofet, por los tambores. Los hacían sonar duro para que no se escucharan los gritos de los niños cuando los sacrificaban a este dios pagano Moloch. Estas prácticas las hacían los asirios, pero el pueblo israelita, al dejar que entraran esas creencias paganas, permitió que se realizaran estos sacrificios. O sea, los israelitas terminaron cometiendo ese mismo pecado. Miren lo que sucede cuando le abrimos la puerta al paganismo. Ay, pero es que esto se ve tan sencillo, esto, no, pero es que esto no afecta a nadie, pero es que miren que esto es para que los niños se sientan bien, por ejemplo, el Día de las Brujas. No, miren, todos estos rituales son terribles. Y esto es lo que nos enseña y lo que nos trae la palabra. Es muy profundo, verdaderamente, el estudio de hoy. Entonces, estas prácticas las realizaban los asirios y las tomaron también como suyas los israelitas, a pesar de que los israelitas, amados hermanos, conocieron a Dios. Ellos conocían. Los asirios, digamos que, entre comillas, tienen la excusa, ¿sí? De que estaban alejados de Dios, pero los israelitas se suponían que debían conocer la palabra, debían saber lo que pasaría, que eso estaba prohibido, que eso no se podía hacer, que esa atrocidad, cómo se les iba a ocurrir hacerla. Pero bueno, vuelvo y digo, eso pasa cuando nos alejamos de Dios. Entonces hubo, por ejemplo, dos reyes muy representativos en Israel que fueron malos, malos con ganas, ¿sí? Que permitieron que este tipo de prácticas sucedieran. Estoy refiriéndome al rey Acaz y al rey Manasés. Vamos a leer una parte de cada uno para que evidenciemos que estos israelitas dejaron entrar el paganismo en su corazón y terminaron cometiendo este terrible acto. En Segunda de Crónicas, en el capítulo 28, vamos a leer del versículo 1 al 3. Dice, de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en donde? En Jerusalén. Mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David, su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom. Y ahorita les voy a explicar por ese nombre de dónde viene. E hizo pasar a sus hijos por fuego. Mire, hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado a la presencia de los hijos de Israel. Entonces, fijémonos cómo este hombre fue malo, malo, malísimo, y permitió que se realizaran este tipo de prácticas tan terribles. O sea, quemar a un hijo. Yo no sé, a mí no se me ocurre que una persona pueda llegar a eso, pero es que si leemos la palabra ahí está, y si lo dice la palabra es porque así fue. O sea, no hay más que entender ahí. Eso lo hizo, miren, Acaz. Pero vamos a leer sobre Manasés.
Sobre Manasés encontramos en Segunda de Crónicas, en el capítulo 33, de los versículos 1 al 6. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Fíjense que estos reyes eran muy jóvenes. Miren cuando nosotros creemos que hemos ganado el mundo porque somos jóvenes y tenemos fama, dinero. Miren cómo la Biblia nos demuestra que sin la sabiduría de Dios no hay nada. Y 55 años reinó en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado. O sea, Ezequías, su papá, había tumbado todos esos lugares donde adoraban a los falsos dioses. Pero este Manasés volvió y lo levantó. Dice, y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos. Esta acera es como lo que hoy en día conocemos como la madre tierra, ¿sí? Básicamente era eso. Y adoró a todo el ejército de los cielos, o sea, a los ángeles, y les rindió culto. Terrible. Edificó también altares en la casa de Jehová, en la misma casa, en el templo. Metió imágenes este Manasés. Este Manasés fue más malo que Acaz, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Mire cómo blasfemó el nombre de Dios. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó, aquí en el versículo que nos interesa, sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. O nuevamente nos nombra a Hinnom. Y observaba los tiempos, mirará en agujeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Miren, Dios es paciente, pero cuando el Señor dice ya no más, es ya no más. Es muy complicado. Miren todo el pecado por dejar entrar el paganismo en nuestras vidas, por dejar entrar cosas que no debemos, abrirle puerta a un tema pequeñito y se nos vuelve algo terrible. Así de astuto es Satanás. Entonces, todo esto lo trajeron los asirios. Quien quiera ver el castigo que recibieron los asirios por esto, pueden ir y estudiarlo en el libro de Isaías, en el capítulo 30, en los versículos 27 al 33. Allá pueden explorar un poco más sobre esto que les pasó a los asirios por atreverse a hacer semejantes atrocidades a los niños. Entonces este valle de Tofet, pues por eso se llamaba así, por los tambores. Pero después cambió su nombre a qué? Al valle de Hinnom, que es el nombre que estábamos escuchando tanto con Acaz como con Manasés. También se le conoce con el nombre de Gená, pues era el lugar donde que sacaban las basuras y las quemaban a la afuera de la ciudad. Ese nombre del Valle de Tofet, pues todo el mundo sabía que era. Entonces decidieron cambiarle el nombre. Después de que se dieron cuenta de las atrocidades que hacían, pues dijeron, tenemos que cambiarle el nombre. Entonces ese lugar donde anteriormente sacrificaban a los niños con el fuego, ya dejaron de hacer esto, ¿sí? Y lo que hacían era que sacaban la basura de la ciudad, la basura de Jerusalén, y las quemaban esas basuras a la afuera de la ciudad. Es por eso que Cristo hace esta referencia en que quienes dejen que el odio, la ira, la rabia dominen su corazón, tendrán el mismo destino que los que practicaron tan terrible pecado anteriormente con sus hijos. Eso es lo que está diciendo. Por eso Cristo hace la referencia, ¿sí? al infierno de fuego.
Muy importante que entendamos de dónde viene, por qué se le nombraba de esa manera. Ya hemos aprendido bastante en la enseñanza de hoy. Entonces debemos tener mucho cuidado, porque si anidamos ese tipo de sentimientos en nuestro corazón, pues muy posiblemente vamos a recibir de eso mismo. Pero continuemos, versículo 23 de Mateo, de nuestro texto guía, no se nos olvide, Mateo 5. Dice el versículo 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, versículo 24, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Estos dos versículos, amados hermanos, nos dan a entender, eh, Cristo nos habla por medio de esta palabra, que antes de llevar nosotros una ofrenda a Él, anteriormente se hacía en el templo, ¿sí? Se hacía con las primicias o, por ejemplo, con la harina, iba y se entregaba al templo en reconocimiento de lo que Dios había hecho. Eso era una ofrenda. Pero hoy en día se hace de una manera diferente. Por ejemplo, cuando yo voy y doy una ayuda, cuando hago una buena obra, cuando ayudo a los demás. Y es más, cuando oro a Dios mismo, es una forma de hacer una ofrenda, de reconocer que Dios es nuestro sustento. Pero aquí el Señor nos dice que si nosotros nos acordamos que tenemos algún sentimiento de los anteriores, de ira, de rabia, de odio, pues primero debemos ponernos a cuenta con nuestro hermano. Debemos ir, disculparnos. Y si es el caso, perdonarlo. No importa el caso, no importa cuál sea la situación, para que después de que nuestro corazón esté limpio de resentimientos, ahora sí podamos entrar a la presencia de Dios y que Él reciba nuestra ofrenda con agrado. Esto fue lo que no hizo Caín, si ustedes recuerdan la historia, con su hermano. Dios le advirtió a Caín de que no guardara esos sentimientos que estaban anidando en su corazón, porque lo iban a llevar a qué? A la destrucción. Si nosotros vamos al libro de Génesis y leemos un poquito lo que el Señor nos enseña, nos vamos a dar cuenta de ese gran ejemplo que está en la palabra. Mire, vamos a Génesis 4:4 y dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Sí ven por qué no la miró con agrado? ¿Por qué? Porque había dentro del corazón de Caín cosas malas. Dice, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Esto es lo que hace el odio en nosotros, nos hace decaer, nos hace estar mal. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, mire lo que le está diciendo, o sea, no dejes que esos sentimientos te dominen. Si tú haces bien, luego no serás enaltecido. Y si no hicieras bien, mire lo que le advierte, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Qué está diciendo el Señor? Si nosotros dejamos que nos domine este tipo de sentimientos, pues al final ellos van a salir a la luz, van a dominarnos y vamos a sufrir muchísimo y vamos a terminar cometiendo ¿qué? El pecado. Y miren lo que dice el versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Miren, ¿qué le pasó a Abel? Es que eso es un ejemplo muy gráfico. Abel hizo lo bueno, pero Caín no.
Caín desafortunadamente dejó que esos sentimientos de ira, de maldad, lo dominaran y terminó matando a su hermano. Lo profundo que es la enseñanza del Señor Jesucristo. Claramente con esto nos estamos quedando cortos. Hay mucho más, pero sí es muy importante que nos demos cuenta que el matar no solamente está hablando de un acto físico, sino desde el inicio de nuestro corazón. Entonces, vayamos, pongámonos, ¿cierto? Eh, en pos de ofrecer una disculpa, de arreglar nuestras diferencias. Miren lo que dice el versículo 25 de Mateo 5. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. Por eso Jesús nos llama a buscar de manera rápida la reconciliación, incluso si es necesario el autosacrificio, como Él hizo. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Él se entregó por cada uno de nosotros, sin importarle nosotros cómo le íbamos a pagar. Él fue y lo hizo. Ese es el mejor ejemplo de autosacrificio que hay en la palabra. Miren, es preferible morir o perder una parte de nuestro cuerpo que permitir que una disputa con un hermano se dé, porque esto deshonra al Señor Jesucristo. Cuando nosotros entre hermanos peleamos, es triste, pero es así. Debemos pedirle ayuda al Señor. Cuando anidamos esos sentimientos hasta con nuestros propios hermanos, estamos deshonrando a Cristo porque eso no fue lo que Él hizo. ¿Qué dice Primera de Corintios capítulo 6 versículo 7? Así que por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿Mm? Fijémonos cómo nos invita Pablo a que no es bueno que peleemos entre nosotros, sino que es mejor que ya dejemos que las cosas pasen, arreglemos la situación. Fue un momento de pronto que no supimos manejar, pero ya. Pero no debemos desear la muerte ni el mal a nuestro prójimo. Eso ya lo aprenderemos más adelante, porque todas las enseñanzas que vienen ahorita, las 5 enseñanzas, están enfocadas en eso. ¿M? Y es que esa es la única manera en que yo pueda cumplir el mandamiento que Dios nos dejó. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y para cumplir el primero, que es amarás a Dios sobre todas las cosas. Muy importante esto. Y termina el estudio de hoy con el versículo 26 de Mateo. ¿Qué nos dice Mateo en el capítulo 5 en el versículo 26? De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Que no salga de dónde? De la cárcel. ¿De cuál cárcel? De la cárcel espiritual, de la maldad, del pecado. El que haga tales cosas no podrá salir nunca de la cárcel en la que se ha metido, al menos hasta que se arrepienta, si es que tiene tiempo de arrepentirse. Amados hermanos, hemos aprendido el día de hoy que no debemos guardar ningún tipo de resentimiento, no debemos guardar ira, odio, rencor, rabia por ninguno de nuestros hermanos. Que Cristo no quiere eso, que Él no nos enseñó eso, que la ley es muy clara diciendo que no debemos matar, pero no solamente se refiere al matar físicamente, sino desde el momento en que yo lo incubo en mi corazón, ya estoy matando. Debemos tener muchísimo cuidado con eso, porque vamos a recibir la misma paga de lo que estamos anidando en nuestro corazón. Y no solamente porque eso es lo que vamos a recibir, sino porque verdaderamente no estamos demostrando que somos hijos de Dios. ¿Quieres que tu vida cambie, amado hermano? De pronto tienes guardado algo en tu corazón
que no has podido exteriorizar, no has pasado por una sanidad interior. Debes permitir que Dios sane tu corazón, quite todos esos sentimientos de rabia, de dolor. Sé que de pronto muchos de ustedes dirán, yo fui violado, yo fui maltratado, a mí me quitaron, me mataron un hijo, un ser amado. Usted como no sabe, ¿cómo va a venir a decir eso? Cuando lo viva y si hable. Tienen razón, no he pasado por una situación de esas, pero sí he pasado por otro tipo de situaciones que me han enseñado lo mismo. Por eso el Señor pone estas enseñanzas en mi corazón, para que por medio de la experiencia que cada uno vive, aprendamos que verdaderamente el único camino no es el que nosotros nos forjamos, sino el que Dios tiene para nosotros. No debemos guardar ese tipo de sentimientos, porque al fin y al cabo no nos va a llevar a ninguna parte, pero sí a la muerte. Amados hermanos, fue un placer para mí estar con ustedes. Espero que tengan un precioso día. Dios los bendiga. Amén y amén.